Bienvenidos hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy, dándole gracias a Dios. Amadísimo Padre, te damos gracias por permitirnos nuevamente, Señor, estar reunidos a través de este medio, Padre Santo, y por las bendiciones, Señor, que recibimos también a través de él. Te pedimos en este momento que tomes control tanto de mi ser como de aquellos, Señor, que están escuchando, Señor, este mensaje en el día de hoy. Te pido, Dios Todopoderoso, que abras todos nuestros sentidos, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestras manos, nuestro corazón, todo, Padre Santo, para que podamos percibir, Señor, la porción espiritual, Señor, que has preparado para nosotros en este día. También, Señor, te pedimos que quites todo estorbo, Señor, todo aquello que vaya a interferir en este momento, Señor, para que tu palabra pueda llegar a nosotros y pueda germinar, Señor, y dar su fruto a su debido tiempo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén. Pues bienvenidos mis amados hermanos, pueblo de Dios, Iglesia Betel, Ministerio Hispano, todos aquellos que a través de este medio se conectan con nosotros. Gracias les damos por permitirnos poder llegar hasta allá donde usted se encuentre y poder compartir con ustedes esta porción que es nuestro alimento del día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo acerca de que todos nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entendemos que como iglesia somos parte, cada uno de los que hemos creído y los que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, llegamos a formar parte del cuerpo de Jesús. Y como parte del cuerpo de Jesús también necesitamos crecer. También cada parte del cuerpo debe de hacer su función según le corresponde. Y algo que es bien importante como cuerpo de Jesús, la iglesia, es de que debemos de crecer espiritualmente, de que debemos de crecer como cristianos, pero ese crecimiento también es algo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es por eso que nuestro tema de hoy, como título, le hemos puesto apoyándonos a crecer espiritualmente. Y definitivamente cada uno de nosotros debemos de apoyarnos a que crezcamos espiritualmente. Hoy quiero compartir con ustedes tres pensamientos, tres puntos que nos pueden ayudar a crecer espiritualmente, especialmente hoy día debido a las circunstancias de este COVID-19, ¿verdad? Que estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales debemos de entender que estamos viviendo algo que posiblemente en la historia de la humanidad no se había vivido tanto como hoy. Ya han habido desde hace muchos tiempos, aún en los tiempos de Jesús, muchas enfermedades que causaron muchas muertes, hubieron muchas epidemias también. Y hoy día, especialmente la iglesia, el cuerpo de Cristo, no nos estamos reuniendo en los templos. Usted y yo probablemente somos ahora los responsables de liderar espiritualmente a otros. Y es lo que yo quiero que entienda usted hoy. Usted y yo somos los que tenemos hoy la responsabilidad de liderar a otros espiritualmente. Posiblemente a nuestra propia familia, de liderar a algunos amigos, compañeros de trabajo o aún a los miembros de nuestra propia iglesia. Ayudar espiritualmente, apoyarnos a crecer espiritualmente. Pero la pregunta es esta: ¿cómo ayudar a otros espiritualmente? Nuestro modelo definitivamente, ¿verdad?, más importante es Jesús, que nos ha enseñado Él a liderar a otros espiritualmente. Es Jesús quien nos ha dado el mejor ejemplo. Él dijo que Él era el buen pastor y que el buen pastor daba su vida por las ovejas. Y así
que si tú y yo queremos aprender a ayudar o a liderar a otros a crecer espiritualmente, debemos de seguir el ejemplo de Jesús y aprender de él. De hecho, en la palabra de Dios, la Biblia, encontramos una historia acerca del ministerio de Jesús con respecto a enseñar y liderar a otros. ¿No? Y esto lo presenta Pedro y algunos de sus discípulos que fueron los testigos de lo que sucedió. Y esto está documentado allá en el libro de Marcos, en la cual hay una evidencia de la compasión que Jesús tenía por otras personas. En Marcos capítulo 6, Jesús se aparta de la multitud por un momento junto con sus discípulos y toman una barca para descansar y estar un momento reunidos juntos. De pronto la multitud se entera y empiezan a seguir a Jesús porque sabían que iba a desembarcar al otro lago, a la otra orilla del lago, y ellos se anticiparon y ya los estaban esperando en el punto donde ellos iban a desembarcar. Pero ¿por qué no leemos esto en las Escrituras? Vaya allá al libro de Marcos, capítulo 6, vamos a leer los versículos 30 al 45. Lo leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desértico, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá y a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron ante él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole: el lugar es desértico y la hora ya está muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas que se encuentran alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿qué? ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que había sobrado. Y de lo que sobró, dice, 12 cestas llenas recogieron. Y los que comieron eran como 5,000 hombres y sus familias. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mire, este pasaje es muy conocido. Es cuando Jesús multiplica y le da de comer a 5,000 gentes. El versículo 34 de este capítulo 6 me llama la atención. Mire lo que dice. Dice: cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo, mire, compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Note esto.
Jesús se compadeció de ellos, hizo a un lado su cansancio y comenzó a enseñarles después de realizar un gran milagro ante los ojos de sus discípulos, mediante el cual él multiplicó 5 panes y 2 peces y les dio un banquete a 5,000 gentes. Ellos se sirvieron y comieron. Aquí vemos cómo Jesús está cuidando de sus ovejas, está pastoreando a sus ovejas. ¿Por qué digo que un banquete? Porque lo que Jesús hace, no lo hace a medias. Lo que Jesús hace siempre va a ser de calidad. Lo que Jesús ha hecho en su vida y en la mía es algo que es digno de honrarlo y de bendecirlo a Él. Si no, solo recuerde usted antes de conocerlo cómo era usted. Y en algunos de nosotros todavía Él hizo un milagro grandísimo en nuestras vidas. ¿De quiénes éramos? Cada uno de nosotros que ya lo hemos recibido sabemos de dónde Él nos sacó. De igual forma, nosotros podemos aprender de esta historia que acabamos de leer. Podemos extraer ahí 3 pasos bien importantes de cómo apoyar o cómo ayudar a otros a crecer espiritualmente. Y estos son pasos de acción. Son pasos que uno tiene que actuar en ellos. Son pasos concretos que nos van a ayudar a responder a la pregunta: ¿cómo ayudar a otros a crecer espiritualmente? Tomemos este paso de acción como primer punto. Leímos el versículo 34 del capítulo 6, dice que Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque todos parecían como que eran ovejas sin pastor. Entonces nuestro primer punto es de que abramos nuestros ojos y que veamos a aquellos que parecen como ovejas sin pastor. Así como Dios permitió que esa gran multitud fuera visible para Jesús y para sus discípulos, Dios también ha puesto a personas a nuestro alrededor para que podamos nosotros acercarlas a Jesús. De que nosotros podamos llevarle ese mensaje que un día llegó a nosotros. Puede que sean miembros de su familia, puede que sean personas allá en su trabajo, compañeros de la escuela, amigos tal vez de toda la vida, que usted sabe de que no se han acercado al Señor. Debemos de abrir nuestros ojos a las necesidades de los demás, al sufrimiento de los demás. Puede ser que usted mismo se sienta cansado, se sienta abrumado debido a lo que estamos viviendo hoy día, pero ¿sabe? Dios brindará las herramientas y la fuerza para que podamos cumplir el llamado a convertirnos en pastores de ovejas. Y cuando digo a convertirnos en pastores de ovejas, no me refiero necesariamente a un nombramiento oficial por parte de las autoridades de la iglesia, sino al llamado divino para ayudar a otros a encontrar a Jesús, a encaminarlos a nuestro pastor que es Jesús. Y esto me lleva a mí al segundo paso: ayudar a dar a los demás el siguiente paso espiritual. Recuérdese que cuando usted recibió al Señor Jesús como Señor, su Señor y Salvador, después vino otro paso. Y la palabra de Dios nos dice que aquel que creyere, que también sea bautizado. Este domingo tuvimos servicio tremendo a las 10 de la mañana. Tuvimos bautizos. 6 personas se bautizaron. 6 personas tomaron esa decisión de exponer públicamente su fe. Y ¿sabe? Ese es el segundo paso después de haberse recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ese bautismo tiene que ser conscientemente, no como se acostumbra en algún otro tipo de religiones, ¿verdad? Recuérdese que el bautismo que nos enseña la palabra de Dios es un bautismo
cuando ya la persona está consciente, y es algo que nos enseña a nosotros a renunciar a nuestra vida vieja y a renacer a nuestra vida nueva. Una vez que usted ha identificado a las personas nuevas, o usted que está trabajando con alguien, tal vez dándole el plan de salvación, pregúntese cuál es el siguiente paso que esa persona podría dar para estar más cerca de Dios. Podría tal vez ser el paso de aceptar a Cristo. Tal vez usted le está hablando a alguien y no lo ha recibido. El siguiente paso es que lo acepte como su Señor y Salvador. Entonces debemos de compartir el mensaje con ellos, el mensaje de la salvación. Tal vez el siguiente paso espiritual que necesita dar a alguien es el paso de empezar a leer la Biblia, a conocer a Dios, a conocer quién es Jesús, a conocer qué es el Espíritu Santo, a ver todas las promesas que ahí están para nosotros. Empezar a hacer un plan de trabajo leyendo la Biblia. Cuando tal vez nunca alguien la ha leído, es bueno darle unas citas para que vaya conociendo a Jesús. Pero ¿cómo pueden conocer ellos si no hay quien les enseñe? Entonces, juntos podemos empezar con alguien a hacer un plan de lectura de la Biblia. Pregúntese el uno al otro qué aprendieron cuando leyeron algún pasaje de la Biblia, especialmente allá en casa hoy día. Espero que ya haya tomado usted el ánimo de leer en familia la Biblia. Empiece a compartir ustedes qué entiende de esto. ¿Cómo puedes tú interpretar esto? Hoy te toca leer a ti, mañana me toca leer a mí. Y así empezar a hacer hábitos de lectura. Puede que ese sea el siguiente paso en nuestro hogar. A lo mejor no entendió algo, o a lo mejor no ha entendido usted algo de lo que en estos videos nosotros estamos enseñando. Por eso suscríbase allá abajo al video y háganos su pregunta. Díganos que no entendió y nosotros podemos enviarles una mejor respuesta, más clara tal vez. Podemos mandarle copias de estos estudios también que estamos teniendo. Tome como base estos estudios. Discuta de qué hablé yo o cuando usted está escuchando algún otro video. Búsquelo en la Biblia, empiece usted a dar esos pasos. También otro paso siguiente podría ser el de bautizarse. Como le digo, este domingo tuvimos bautizos. A lo mejor usted ya recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero no ha dado ese paso de obediencia. Es necesario que se bautice. O a lo mejor el siguiente paso es el de empezar a ir a una iglesia. A lo mejor usted ha escuchado al Señor. A lo mejor usted lo ha recibido, pero no ha ido a una iglesia. Hoy día no nos podemos reunir en los templos, pero sí nos podemos reunir en el parqueo de nuestro templo como lo estamos haciendo. 10 de la mañana todos los domingos, ahí nos estamos reuniendo en las instalaciones del parqueo de nuestro templo. Ahí nos estamos reuniendo, ahí estamos teniendo nuestro servicio. Por algo tenemos que volver a empezar. A lo mejor ese es el siguiente paso. De hecho, las reuniones, estas reuniones virtuales, a muchos no les gusta, a muchos no sienten que hay conexión, a otros tal vez dicen, no, pues Dios no nos habla a través de esto. Déjeme decirle que todo lo que se refiera a la palabra de Dios, y especialmente hoy día, es porque Dios así lo ha permitido. Antes no había Biblia. Antes se escuchaba la palabra de Dios a través de historias. Se reunían en las sinagogas, contaban lo que Moisés, lo que Abraham, lo que sucedió en Génesis. Cuando ya Moisés escribió algunos libros, se leían esas lecturas y poco a poco fue todo modificándose. Poco a poco ha ido todo avanzando. Hoy día tenemos estos medios. Por eso les digo, estos medios virtuales son bien importantes, pero pídale sabiduría al Señor para que le enseñe, para que le revele también qué es bueno de lo que está escuchando y qué no es bueno. Dios le va a enseñar a usted. Entre más usted se conecte con Él,
más usted va a recibir de parte de Él. ¿Cómo estamos teniendo hoy día la palabra de Dios? Como le digo, usted y yo posiblemente somos esos pastores hoy día que estamos enseñando, ya que no nos estamos reuniendo en las iglesias. Este es un excelente medio para poder tener un momento de reunión familiar, para compartir lo que es la palabra de Dios. En fin, muchos podrían ser esos siguientes pasos a seguir. Lo importante es que puedan empezar el proceso de una formación espiritual. Y esto me lleva a mí a otro tercer paso que quiero compartir con usted, y es el de sacrificarse por aquellos que necesitan un pastor. Como les digo, no me refiero a un título que usted tenga por las autoridades de una iglesia. Todos estamos llamados a pastorear. Usted como padre de familia, usted es el pastor de su rebaño chiquitito que se llama esposa e hijos. O usted que pertenece a una familia es oveja de ese rebaño pequeño. Por eso es importante que también aprendamos a hacer un sacrificio, como nos lo dice Jesús en su palabra. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Qué implica esto? Sacrificio. Cuando Jesús realizó el milagro de la multiplicación de la comida, todos comieron y se saciaron. Los discípulos recogieron, dice, los sobrantes y fueron 12 cestas. ¿Y qué quiere decir eso? Que hubo hasta para llevar. Lo que a mí me llama la atención de esta historia, que no termina allí simplemente, sino que Jesús en el versículo 45 le pide a sus discípulos que se adelanten y Él empieza personalmente a despedir a la multitud. Le dice, vayan ustedes, adelante, súbanse a la barca, mientras yo despido a la multitud. Imagínense 5,000 gentes. Después de que comieron, después de que vieron ese milagro, después que se saciaron, después que sobró la comida, ¿qué es lo que normalmente haríamos? ¿No vamos con la persona que nos ha dado algo a agradecerle? ¿Sabe que Jesús hizo eso? Me imagino que la gente hacía línea para agradecerle personalmente a Jesús. Todos, porque Jesús se quedó, mandó a sus discípulos. Jesús se quedó despidiendo, todos se acercaron, gracias maestros, gracias rabí, gracias, le decían por lo que había hecho. Él, cansado, después de esta multiplicación, después de predicarles, después de enseñarles, dice que tuvo compasión de ellos, los vio como ovejas sin pastor, se quedó ahí todavía, hizo un sacrificio extra. En estos tiempos de esta pandemia y de este distanciamiento que tenemos, podemos, ¿sabe?, llamar por teléfono, preguntar, ¿cómo estás? Preguntar si hay algo en lo que podamos orar por alguien. ¿Hay alguien que esté enfermo? Podemos llevarles tal vez hasta un plato de comida. Podemos enviarles un mensaje de ánimo. Si la comunicación en tiempos normales es importante, en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, la comunicación es fundamental. ¿Cómo ayudar a otros a crecer espiritualmente? Paso 1, abrir los ojos para ver aquellas ovejas que están como ovejas sin pastor. Paso 2, ayudar a aquellos a que den el siguiente paso en la fe. Número 3, sacrificarnos por ellos, hacer esa extra milla. Y con esto termino, mis amados hermanos, con Santiago 1:22. Nueva traducción viviente dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo un buen día.
en el nombre de Jesús. Amén.